Atención, hinchas del fútbol. Cerro Porteño 4, San Lorenzo 2. Pero ojo, el resultado no cuenta toda la historia. Cerro arrancó el partido con autoridad, presión alta, dominio total y llegadas claras. En pocos minutos ya estaban 2 goles arriba y el partido parecía totalmente controlado. El Ciclón estaba cómodo, tan cómodo que el tercero parecía estar al caer. Pero en el segundo tiempo, San Lorenzo reaccionó, ajustó líneas, se animó a atacar y empezó a empujar a Cerro contra su arco. El descuento va al centro, golpe de cabeza, en el travesaño, en el travesaño. Impresionante cuando va el contragolpe del Cerro Porteño con Aliceda que se mete con todo. Este cabeció contra el travesaño y turbo. Llegó el descuento, después otro y de repente el partido estaba 3-2. Caño, rebote, después de gol. San Lorenzo fue con todo por el empate, hasta que, en los últimos minutos, cuando más presionaba el Rayadito, Cerro golpeó de contra y liquidó el partido con el 4-2. Final engañoso, no fue goleada, fue un partido mucho más parejo de lo que dice el marcador. Ahora te pregunto, ¿el 4-2 fue justo o San Lorenzo mereció algo más? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video no olvides suscribirte y activar las notificaciones, nos ayudas mucho a seguir creando contenido. Nos vemos en un próximo video.